Pocas veces me he reído tanto como el día de ayer. Ayer estuvimos en una pequeña reunión con mi familia y me contaron una historia que me dio mucha gracia. Resulta que mi sobrina tenía un perrito Yorkie, esos perritos pequeños, café con negro, muy lindo, y de repente un día se le escapó. Así que pues mi hermana, mi cuñado pusieron carteles ofreciendo recompensa incluso por el perrito para recuperarlo. Y pues mi sobrina, pues ya es una joven, pero amaba tanto al perrito que se puso a llorar. El novio de mi sobrina, viéndola que estaba desconsolada, le consiguió otro perrito, otro Yorkie, y pues trató de suplir la ausencia de su perrita. Lo interesante es que, bueno, al paso de una semana, recuperaron al perrito, al Yorkie. Así que tenían dos, y ahora tienen que decidir qué hacer. Pues dijeron, vamos a quedarnos con los dos. Lo interesante es que un perro Yorkie original es este. Pero resulta que al paso de los días, uno de los dos, el que le regaló el novio, fue cambiando. De repente fue creciendo más de lo normal y además se fue despintando. Y entonces ese es el Yorkie que él le regaló y así fue como quedó. Se hizo un perro ovejero, ¿verdad? Grande, miren ahí, grande y blanco completamente. Qué interesante historia. Así que yo ayer me moría de risa. Porque entonces resulta que un Yorkie se convirtió en un perro ovejero. Y esto me hizo recordar justamente una cita que viene en el comentario de la lección de esta semana. Antes del retorno de Jesús, algunas personas parecerán tener integridad, pero realmente estarán presentando una falsa fachada, teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Texto bíblico, 2 Timoteo 3:5. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar justamente de esto. Vamos a hablar de la lección número 13, los resultados de la mayordomía. ¿Saben que al final del tiempo se verá quiénes realmente éramos buenos mayordomos? Podemos nosotros tal vez tener solo una apariencia de buenos mayordomos. Puede ser que nuestras motivaciones eran correctas, puede ser que nuestro testimonio era el adecuado, pero al final, en el día del juicio, solo dos frases se dirán. O venid benditos de mi Padre, o bien hecho buen siervo fiel, o no os conozco. De eso hablaremos en esta ocasión. Estamos listos para iniciar nuestra lección número 13. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darles una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección. Hoy estudiaremos la lección número 13, los resultados de la mayordomía. Estamos también contentos porque estamos terminando prácticamente con esta lección, nuestro trimestre, de una lección que ha sido relevante, muy relevante para nuestra vida como cristianos, porque esta lección nos ha motivado a ser buenos mayordomos como fruto, como resultado de una relación con Cristo. Esperamos que realmente esta lección marque nuestras vidas y podamos ser gente íntegra, fiel delante de Dios, como Él quiere que lo seamos. Para el repaso de esta lección tenemos dos invitados, el pastor Héctor Armenta, presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, aquí estamos, felices de participar de nuevo con ustedes y agradecidos que podemos compartir estos micrófonos y saludando a nuestros hermanos que nos sintonizan y que ya la Asociación Metropolitana, ellos sintonizan frecuentemente para conseguir herramientas para el repaso de la lección aquí. Así que un saludo para cada uno de ellos que nos observan. Muchas gracias. Pastor Armenta, si pudiera resumir usted el contenido de esta lección, de este trimestre, ¿cómo lo resumiría? ¿Qué le dejó a usted, verdad, como líder, como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, esa lección? Bueno, es una lección que es de vital importancia, ya que la mayordomía pues incluye todas las áreas de la vida. La mayordomía es la administración sabia de la vida, justamente. Y aquellos que estuvieron antes que nosotros
pero si mal no recuerdo, la última lección de mayordomía fue por allá por los 1970. Así que de 1970 hasta esta fecha me parece que es un buen tiempo como para haber ahora tomado todo un trimestre para hablar de mayordomía. Y consideramos que este trimestre nos ha dejado a nosotros la oportunidad de reafirmar nuestra relación con Dios. La mayordomía justamente tiene que ver con la relación que el mayordomo tiene con el Señor, ¿no? Y consideramos que el resultado de esta lección ha sido eso, estrechar nuestra relación con Dios y confirmar nuestro compromiso como mayordomo del Amén, Señor. amén. Que esa sea nuestra experiencia. Así es. Gracias, Pastor Abraham Ramírez, quien no es invitado, ya es de casa. Pastor, bienvenido. Pues otro trimestre, ¿no? Pero estos 3 meses hemos estudiado algo tan importante como la mayordomía, algo que debe impactar completamente en nuestra vida. Y aunque ciertas enseñanzas de la mayordomía ya las practicábamos, creo que esta lección va a profundizar esa experiencia con Cristo Jesús, ¿no? A lo mejor teníamos cierto de ahí, teníamos una relación, ¿verdad? Pero esta lección nos va a enseñar a estrechar más nuestra relación con Cristo Jesús, creo yo, y vivir de acuerdo a su voluntad. Amén, amén, así sea, Pastor. Si les parece bien, vamos a proveer el bosquejo de nuestra lección. El primer punto sería la mayordomía y la confianza. El segundo punto, la mayordomía y el contentamiento. Y el tercer punto, la mayordomía y nuestro testimonio. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas en el repaso de esta lección. Señor, tú nos has llamado a ser fieles mayordomos tuyos. Ayúdanos a que podamos realmente serlo. Que no seamos personas que solamente vivan una aparente mayordomía, sino que realmente podamos darte cuentas de todas las áreas de nuestra vida, siendo buenos administradores de ella. Bendícenos al compartir los conceptos de esta lección y grábalos en nuestra mente y corazón para ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Vamos entonces a entrar a este último repaso de la lección de este trimestre, de la lección 13, los resultados de la mayordomía. Vamos a hablar del primer punto, que es la mayordomía y la confianza. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Definitivamente, Pastor Abraham, Pastor Armenta, hemos dicho durante este trimestre que una verdadera mayordomía debe estar basada en la confianza en el Señor. Es más, la mayordomía, el dar nuestro diezmo, etcétera, es un acto de fe, ¿verdad? Es un acto de confianza. Nosotros debemos confiar en que el Señor lo que ha prometido lo va a cumplir. Y creo que es un buen momento para iniciar con este punto, con este segmento. Pastor, Salomón hace esta declaración y haciendo alusión específicamente a la parte del martes de esta semana, de esta lección, donde él presenta esta declaración: fíate de Jehová de todo tu corazón. Finalmente es el propósito, esa es la consigna del mayordomo, porque cuando nosotros nos disponemos para administrar los recursos que Dios nos da, para administrar el tiempo que el Señor nos da, para utilizar esos dones, esas habilidades que el Señor con la que nos equipa para servir a la iglesia, cuando nuestro propio cuerpo es un reflejo de la administración que yo estoy haciendo de todo eso que Dios me ha dado, no hay otra alternativa más que fiarnos del Señor. Y este asunto no es, dice la lección, no es tanto intelectual, es un asunto práctico, es un asunto donde yo estoy depositando mi vida en las manos de Dios. Yo estoy dejando que Él sea el Señor de mi vida. Esto habla de esa confianza, pero esa confianza, pastor, como lo mencionábamos hace un momentito, no se da a menos que haya una relación estrecha entre el mayordomo y el Señor.
Y esa relación tiene que desarrollarse a medida que pasa el tiempo, a medida que pasamos juntos el Señor y nosotros. Quiero imaginarme el caso de Enoc. Cuando Enoc camina con Dios, la amistad de Enoc con Dios, llega el momento en que Dios le dice, mira, pues mejor vámonos a mi casa, que está más cerca mi casa ahora que la tuya. Y es así como Enoc es trasladado. Pero es el resultado de esa relación, de esa confianza, donde nosotros podemos depositar nuestra vida total y completa en Él. A veces es fácil cuando las cosas no van bien, entonces buscar la ayuda de Dios, depositar nuestra confianza en Dios cuando ya agotamos todas las posibilidades. Pero cuando las cosas van bien y depositar nuestra vida en el Señor, me parece que eso es lo más adecuado, fiar en el Señor de todo nuestro corazón. El término hebreo a mí me llama la atención porque el término hebreo de confianza es refugiarse en el Señor, encontrar en el Señor todo aquello que yo no tengo. Eso es confianza, eso es el resultado, repito, de esa relación con nuestro Dios. No podemos confiar en quien no conocemos, no podemos confiar con quien no nos relacionamos, Pastor Abraham. Así es, pastor. La mayordomía entonces se basa en una relación y de confianza, ¿ok? Y entonces la mayordomía es un camino de dos vías. El Señor nos confía a nosotros como mayordomos sus bienes, ¿verdad? Sus posesiones, nos las da para que se administren correctamente y expresa su confianza en nosotros al darnos todo esto. Y entonces nosotros, ¿verdad?, también confiamos en un Dios que todo lo da, que todo lo suple, que cumple sus promesas, que es fiel, que nos creó, que nos sustenta, que nos redime. ¿Cómo no amar y cómo no tener confianza en un Dios así? Y decimos en muchas ocasiones que confiamos en Dios, pero a veces nos preocupamos de más. A veces decirlo es fácil, pero cuando estamos en el horno de la prueba, entonces decimos, ¿verdad?, nos preocupamos por ello. O cuando el futuro es incierto. Esa confianza que hemos de tener en base a la relación con Dios nos da confianza en el presente y nos da esperanza para el futuro. Es una confianza plena en el Dios que llegamos a conocer a través de una relación estrecha y confiada. Me gusta ese concepto que acabas de mencionar, Pastor Abraham. Debemos nosotros no solamente reconocer a Dios y poner nuestra confianza en Él. Él pone su confianza en nosotros. Qué bonito concepto. Él nos confía los bienes, nos confía un cuerpo, nos confía una familia. Y entonces eso significa que un día tenemos que arreglar cuentas, ¿verdad? Porque bíblicamente siempre se habla de eso. Viene el dueño de la viña, va a hacer cuentas con nosotros. Ahora, no tenemos que hacerlo por temor. No es que voy a hacer las cosas para dar cuentas con temor. No, en una relación de amor, en una relación de confianza. Él confía en mí, yo confío en Él, y entonces hacemos buenas cuentas. Al final entrego buenas cuentas de lo que puso en mis manos. Pastor, el asunto de la confianza es algo que no se agota. El concepto que la lección trae para esta semana es que la confianza, a medida que se ejerce, va incrementándose, va desarrollándose. Me gustó ese concepto de esta parte, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos estar seguros. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el momento cuando recibimos de parte del Señor sus bendiciones, y pensando específicamente en un sueldo o en un ingreso, y de pronto cuando yo le regreso la parte que a Él le corresponde, cuando generosamente participo de una ofrenda, entonces eso me permite desarrollar esa confianza en Él y saber que lo que Él me ha dejado o lo que yo tengo para administrar me dará la sabiduría para hacer las mejores decisiones. Y eso habla
de un desarrollo de una confianza, de tal forma que se va incrementando hasta tener una confianza total y completa en nuestro Dios. Correcto. Entonces, lo que usted está diciendo, pastor, es que la confianza se va desarrollando también. Así es. ¿Verdad? La confianza se otorga, pero se va desarrollando, va acrecentando esa confianza. A medida que se cultiva. A medida que se cultiva. Pastor Abraham. Sí, pastor. ¿Cómo aprendemos a confiar? Se aprende y se desarrolla, pero ¿cómo aprendemos a confiar? ¿Sí? La lección dice, al avanzar por fe y obedecer al Señor en todo lo que hacemos ahora. Se presenta una situación y es avanzar por fe, obedeciendo al Señor. Me llama la atención lo que decía el pastor del caso de Enoc, que caminó con Dios, ¿no? Desarrollando una confianza plena. Pero dice la sierva del Señor, Elena White, dice que ese caminar con Dios no era en arrobamiento, no se iba, ¿verdad? Y como que hacía que caminaba con Dios, o que no, dice que era en el diario cumplimiento, ¿sí?, de su deber. Entonces la confianza eso es. La confianza también es la expresión, ¿sí? Nuestra obediencia es la expresión de la confianza en nuestro Dios. Y así se desarrolla, así se inicia, y al avanzar por fe, nosotros aprendemos a confiar más y más, ¿sí? Además, en ese también ejemplo que puso el pastor, estamos en una situación de necesidad, pero tenemos, los diezmos y las ofrendas, los regresamos, obedecemos y los regresamos. Okay. Hay veces en que la situación es tal que tú no puedes hacer nada. Y ahí es fácil confiar en Dios. Señor, yo no puedo hacer nada, pues actúa tú conforme a tu voluntad. Pero cuando sí podemos decidir, cuando la situación está bajo nuestro control, también hemos de aprender a obedecer para que nuestra voluntad se acerque, o sea, semejante a la voluntad de Dios, y hagamos lo que se debe de hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, la obediencia es la expresión de nuestra confianza en Dios. Una persona, vamos a hablar de asuntos prácticos, una persona que tiene necesidad de mantener a su familia, le llega su salario, pastor, o se le descompuso el carro esa semana, o hubo una necesidad de enfermedad, un imprevisto, tiene el diezmo y la ofrenda, asunto de confianza, pastor, sí. Y tú no puedes... Sí. Y ahí sí podemos, está bajo nuestro control, darlo o no darlo. Ahí es donde se demuestra más la confianza. Y debes aprender a confiar en las promesas de Dios, pero ya tuviste que haberlas saboreado, ¿no, pastor? Sí. Las vas saboreando, todas las semanas vamos saboreando los meses, como veamos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, vamos saboreando las bendiciones. Así es. Y nuestro Dios es digno de confianza. ¿O no? Sí, definitivamente. Yo estaba pensando en justamente la ilustración de Enoc. La página 72 del libro Patriarcas y Profetas menciona esa declaración, que no era en arrobamiento o visión el caminar de Enoc con Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en la realidad, y durante este trimestre vimos varias historias de algunas personas que pusieron estuvieron al borde de echar mano de aquello que le pertenece al Señor, de comprar zapatos o comprar algunas cosas que las historias de este trimestre nos presentaron como ilustración, para que nosotros podamos ejercer nuestra decisión y ejercer nuestra confianza y desarrollar esa confianza en aquel que ha provisto todo para nosotros y que nosotros debemos rendirle cuentas como mayordomos de él. Un desarrollo, un crecimiento. La confianza no es un concepto, es una cosa práctica que se ve todos los días, ¿no? Basada en una relación con el Dios eterno. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar a la segunda parte de esta lección 13, los resultados de la mayordomía. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, los resultados de la mayordomía. Ya vimos el primer punto, que tuvo que ver con la confianza
Ahora vamos a hablar sobre el contentamiento. Y me gustaría introducirlo con un pasaje muy lindo, Filipenses 4:13. Dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y regularmente, Pastor Abraham, Pastor Armenta, este texto lo hemos utilizado con innumerables aplicaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vas a un maratón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O si voy a emprender un negocio, todo lo puedo. Entonces, ese texto lo tomamos como nuestro caballito de batalla son las palabras de ánimo, ¿no? Para emprender cualquier cosa. Pero cuando nosotros leemos con detenimiento este pasaje, nos damos cuenta que el contexto es totalmente diferente. No está hablando realmente de unas palabras motivadoras, ¿verdad? Donde puedes enfrentar cualquier desafío. El contexto es muy diferente, Pastor. Habla justamente de contentamiento. Sí, cuando pensamos en esa frase, me hace pensar, Pastor, yo creo todos la hemos utilizado en algún momento de desánimo, cuando estamos enfermos, y yo creo en general está bien, ¿no? Porque finalmente Cristo está en nuestra vida en todo momento. Pero cuando el apóstol Pablo en el trozo bíblico, a partir del versículo 11, donde él presenta y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y menciona varias cosas. Y concluye ahí con el versículo número 13, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de esta declaración y de este trozo bíblico, estamos hablando de contentamiento. Estamos hablando de que hemos depositado nuestra vida en las manos de Dios. Hemos rendido nuestra voluntad a Él. Hemos entregado para que bajo su autoridad se dirija nuestra vida, que Él dirija nuestra vida. Por eso el centro, me parece aquí, es que debemos depender total y completamente de Cristo en nuestro diario vivir. En el libro comentario se presentan estos 3 elementos del contentamiento, donde hace alusión a que debemos depender de Cristo, debemos entregar la autoridad sobre nuestra vida a Dios. Eso no es fácil. El Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. En otras palabras, yo debo de esperar que el Señor actúe en mi vida. Cuando yo le rindo mi voluntad a Él, Él actúa en mi vida. Y la forma de accionar de Él, de actuar de Él para conmigo, eso debe de tenerme contento. Y el punto número 3 que se presenta es aprender cómo estar satisfechos. Porque debemos saber que contentamiento no tiene que ver con mi posición económica, ni siquiera mi posición de salud. Durante esta semana hemos estado pasando por momentos un poquito difíciles con la familia. Y la verdad es que creemos que Dios tiene control de todo lo que sucede en mi vida y en la vida de nuestra familia, en mi iglesia, en la vida de la organización de la iglesia. Dios tiene control de eso. Y pastor, quizá debemos también enlazar Filipenses 4 del 11 al 13, como está aquí, con el 10º mandamiento. No sé qué les parece a ustedes, pero cuando el 10º mandamiento a mí me dice que no debo codiciar nada de mi prójimo, esto está hablando de contentamiento. Cuando se escribe el decálogo, la palabra decálogo son 10 palabras. El 10º mandamiento, una de las palabras que es la base, la palabra base de ese principio es contentamiento, donde yo debo estar satisfecho con lo que Dios provee para mí. Me parece que esta segunda parte de la lección es crucial para ser feliz, porque muchos están añorando, buscando cosas que no tienen. Y a veces gastan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan y competir con gente que ni siquiera conocen. Eso sucede. No estoy contento. Pero la lección de esta semana, al término del trimestre, me dice el Señor, debes estar contento con lo que tienes.
Pastor Abraham, significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nuevamente vuelve a ser un acto de confianza. Porque dice aquí, sé vivir en pobreza, en abundancia, aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, con abundancia o con necesidad. O sea, esto significa que yo puedo pasar por cualquier situación o circunstancia, aún siendo buen mayordomo, Yo puedo pasar por cualquier circunstancia de la vida. O sea, el ser un buen mayordomo no me garantiza que voy a estar exento de una situación difícil. Claro. Lo que sí me garantiza ser un buen mayordomo es que he aprendido a confiar en mi Dios, quien me va a fortalecer cuando vengan las pruebas duras en mi vida. Así es, pastor. Y estar contento. Una actitud de alegría, cualquiera sea mi situación. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Les repito, regocíjense. ¿Sí? Así que dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre cual sea tu situación. ¿Sí? Y esa capacidad de estar contento siempre te lo da la confianza en un Dios que tú sabes que no te va a dejar. En un Dios que no te prometió que no vas a tener problemas o necesidades. Confianza en un Dios que prometió estar contigo, cualquiera sea tu situación, ¿no? Así que entonces creo yo que el contentamiento se basa en la confianza, que ya hemos hablado, ¿verdad?, en cuanto a una relación con nuestro Dios. Y dice el comentario, dice que el contentamiento es la mejor clase de riqueza, no importa cuánto tengas. Siempre vas a estar rico. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener lo que necesites. Dios va a suplir todas tus necesidades. Y decía el pastor acerca del 10º mandamiento, ¿no? Yo digo que es el mandamiento de la felicidad, del gozo. ¿Sí? Tienes un bochito, un Volkswagen chiquito, sé feliz. Tienes un carro grande, sé feliz. ¿Sí? Con el carro grande andas cómodo, tranquilo, ¿verdad?, para acá y para allá, pero pues luego para estacionarte ni puedes. Y con el bochito llegas y te estacionas. Verle las ventajas. Verle las ventajas a todo lo que tienes, ¿no? Cuando hablamos de esto, recuerdo a mi padre, yo considero un buen cristiano, ya murió hace mucho tiempo. Le hacían una comida sencilla, ¿no? Hay aquí en México un producto del vegetal, el nopal, y le hacían un caldo de puro nopal con salsa, y comía y sudaba mi padre. Y le decía, mujer, hoy comí mejor que el presidente. Y decía mi mamá, ¿cómo vas a comer mejor que el presidente? Sí, porque el presidente no comió tan sabroso como yo comí. Disfrutar tu situación. La situación en la que vives hay que disfrutarla porque Dios está contigo. ¿Sí? Y Él suplirá toda necesidad. ¿Okay? Contentamiento. Siempre gozaos en el Señor. Claro que sí, pastor. Dicen por allí, perdón, dicen por allí que el alma va tras su tesoro. Dice aquí Hebreos 13:5, un texto que también viene en la lección, no se apeguen al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. ¿Quién es nuestro tesoro, pastor? El alma va tras su tesoro, me gustó esa frase de la lección. El alma va tras su tesoro. Y ya innumerables veces hemos visto al joven rico, etcétera. ¿Dónde va tu corazón? El alma va tras su tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro es tener a un Dios maravilloso que estará contigo en todo momento. ¿Ese es tu tesoro? Porque si ese es tu tesoro, tú vas a ser rico, como dijo el pastor Abraham, vas a ser rico en cualquier circunstancia. Ahora, si tu tesoro es riqueza, pastor, si tu tesoro es tu casa, tu tesoro es tu auto, tu tesoro es tu cuenta bancaria, hermano, cuando eso se acabe, así es. ¿Dónde terminarás? Así es. Por eso me parece que el tesoro que nosotros debemos valorar es saber que Dios tiene control de mi vida. Amén. Que Dios tiene control de su iglesia, que Dios tiene control de lo que sucede en nuestra familia. El contentamiento, escribí aquí, es el resultado de una relación estrecha y real con Cristo. Ese es el contentamiento. No cuánto tengo, no qué carro tengo,
Ahorita que mencionaba el pastor Ramírez la ilustración de los autos, pues de igual manera, ¿cuántos hermanos lo que tienen de igual forma de un vehículo de transporte es una bicicleta? Pero son felices, ellos no van a tener colesterol mientras estén pedaleando, ¿no? O no tener ni bicicleta. O caminar, que es el mejor ejercicio que puede tener el ser humano. Así que el contentamiento no tiene que ver con posesiones, eso es básico. Y por otro lado, pastor, me parece que la lección presenta Romanos 8:28, otro versículo que lo hemos utilizado tantas veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor transforma esos momentos difíciles en bendición para nosotros. Y creo que eso es lo que yo debo de tener en mente. También el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6:8, deberíamos estar contentos con tener sustento y abrigo. Y tener la confianza en Dios, eso es contentamiento. Saber que mi vida está en las manos de un Dios todopoderoso, que mi familia está en las manos de un Dios todopoderoso que sabe qué es lo mejor para mí, para mi iglesia, para mi familia. Y eso sencillamente es contentamiento. Eso me hace pensar, pastor, en que muchas veces nosotros le damos valor o dejamos de darle valor a lo que tenemos. Le voy a decir por qué. Leyendo este mandamiento, porque me llama la atención que el contentamiento es un mandamiento de la ley de Dios, como usted lo comentó y lo comentó el pastor Abraham acertadamente. Dios lo colocó como un mandamiento que a veces es el más olvidado, ¿no? Porque nunca hablamos del 10º mandamiento. ¿A quién han borrado en la iglesia por haber infringido el 10º mandamiento? ¿A quién hemos desfraternizado? Quizá nadie. Y el problema es que cómo lo mido, ¿no? ¿Cómo mido que yo estoy codiciando otra cosa? Pero el pastor dice, no codiciarás la casa, no codiciarás la esposa, no codiciarás el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna. O sea, y entonces yo me pongo a pensar, siéntete feliz con la familia que tienes, siéntete feliz con la casa donde vives, siéntete feliz con las pertenencias que tienes, siéntete feliz con tu Dios. Pero ahora, pastor, esa familia o esa esposa que tú tienes, también el valor se lo das tú. Porque muchas veces estamos mirando a otras personas o valorando a esa familia o a la otra esposa o mira tan buenos hijos, pero el valor que tú le das a tu familia, eso es lo que debemos poner atención en eso, pastor. Y pastor, ¿qué vida tan miserable sería una vida sin contentamiento? Descontentos con todo. ¿Por qué no tengo esa casa? Mira dónde vivo. ¿Por qué no tengo carro? Tengo que estar caminando todos los días. O sea, un contento total. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera, descontentos por todo. Por eso dice regocijaos. La alegría viene cuando el contentamiento viene a nuestro corazón. Y Hebreos 13:5, que se citó, dice, manteneos libres del amor al dinero. Ya sabemos que ese es el problema. Contentos con lo que tenéis. ¿Tienes mucho? Dale gracias a Dios, porque Él te da sus bendiciones. ¿Tienes poco? Dale gracias a Dios, porque Él es el objeto de la atención diaria de tu Dios, porque Él va a suplir todas tus necesidades. Así que, mucho o poco, como dice el apóstol, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ese sea nuestro sentir, un espíritu de real contentamiento. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 13, los resultados de la mayordomía. Regresamos. Puedo creer sin explicar en un gran poder que ahora vive en mí su dulce paz y su amor. Puedo sentir Cristo murió, mas hoy vive y con su vida puedo salvo ser. Ahora sé, no cambiaré, yo creo en ti.
su mano y junto a él seguro estoy en cada paso en el camino. Puedo sentir que está conmigo. Jamás se irá. Puedo confiar, yo creo en Dios. Puedo creer en la verdad, que cuando sea el fin, Él por mí volverá y vida eterna junto a Él podré gozar. No más dolor, ni más adiós, pues junto al Padre habrá felicidad y por los siglos cantaré. Yo creo en Dios y creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. En cada paso en el camino puedo sentir que está conmigo. Jamás se irá. Puedo confiar, yo creo en Dios. Jamás se irá. Puedo confiar, yo creo en Dios. Llegamos a la tercera y última parte de esta lección 13, los resultados de la mayordomía. Hemos hablado de la confianza, del contentamiento y ahora hablaremos del testimonio. La lección nos dice, pues utiliza un texto interesante y conocido, Mateo 5:16, nosotros somos la luz del mundo. Y hay un texto, Pastor Abraham, Pastor Armenta, que también me llama la atención, Ezequiel 14:14, que nos menciona 3 personajes interesantes, Noé, Daniel y Job. Y en esta misma línea de pensamiento que traíamos del segmento anterior del contentamiento, yo quiero decirles que me llama mucho la atención la vida de hombres como estos, Daniel, Job, Noé. ¿Por qué? Porque cada uno tuvo su diferente circunstancia, su complejidad. Su vida fue una vida de complejidad. Decíamos que la mayordomía no nos garantiza estar exentos de atravesar por situaciones difíciles. Daniel tuvo su foso, Job su pérdida, Noé su diluvio. Pero los 3 se mantuvieron fieles. Y al final, esa vida de fidelidad fue un buen testimonio de que fueron hombres, buenos mayordomos, porque aprendieron a confiar en su Dios. Fueron un buen testimonio para otras personas hasta nuestros días. Así es, y qué interesante es ver la vida de estos hombres. Y si pensamos cronológicamente, pensamos en Job, por ejemplo, un hombre que ciertamente era uno de los más ricos, dice, de los orientales, pero que llega el momento de la crisis y cuando alguien tiene que hacer una declaración de la vida de Job, es Dios mismo. Y Dios en su declaración dice, un hombre perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué testimonio! Un testimonio donde podríamos decir nosotros una piedad práctica, donde no es lo que dice, sino lo que hace. No es, su influencia en los demás no trasciende por lo que dice, sino por el ejemplo que proyecta para con aquellos, para quienes lo rodean. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 al 9, hace esa declaración que en los últimos días habrían esos hombres, dice, amadores de sí mismo, en fin, que tendrían apariencia de piedad, aparentes, o sea, dicen cosas, hablan cosas, pero no hay nada que respalde lo que ellos dicen. En estos últimos días habrá ese tipo de hombres, impíos, hombres que su testimonio no respalda lo que ellos dicen. En cambio, en el caso de Job, me parece que la declaración misma de Dios es una evidencia de que si hay alguien que tiene la autoridad como para hacer un calificativo para un hombre, pues es Dios mismo quien tiene el control de la vida de ese hombre. Por eso cuando pensamos en este último punto, el testimonio, qué importante es saber que la piedad práctica, las acciones diarias que nosotros tenemos, es el reflejo de lo que vivimos, de esa relación que vivimos con Dios, ¿verdad? Yo considero que esta última parte es tan importante que la teoría que yo puedo aprender, el conocimiento que yo puedo tener, tiene que respaldar lo que yo estoy haciendo. Ese es el testimonio. Eso es lo que los demás ven en mí y que a través de lo que ven en mí juzgan al Dios al que yo sirvo. Hay una versión en este pasaje que usted mencionó, pastor, que dice tendrán apariencia de piedad, pero una versión dice tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será totalmente inconsistente. Sí, pastor, la mayordomía creo que debe permear toda nuestra vida. La mayordomía se vive cada instante y en todo lugar. Los principios de mayordomía, que está basada en la relación con Dios, ¿verdad? Se despliega primeramente ante nuestra familia, por ejemplo. Vivir la mayordomía en casa es necesario. Y somos testimonios a nuestra familia primeramente, ¿sí? A la esposa, el trato con la esposa, el trato con los hijos, el ser un buen testimonio para que mamá y hijos también sean buenos mayordomos. Podemos dar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, al sacar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, debe ser un asunto familiar. Familia, ganamos tanto esta semana. ¿Cuánto es para Dios? Tanto. De diezmo. ¿Cuánto de ofrenda? Tanto. Es un asunto familiar. Y los hijos van aprendiendo. Lo digo porque a mí me lo enseñaron de esa manera. ¿Sí? Y entonces el padre enseña a los hijos también a establecer esa relación con Dios. ¿Sí? Exacto. Entonces, maestro de mayordomía, el padre. Bueno, ¿qué diremos en el trabajo? ¿Sí? La relación con gente que no tiene los mismos principios. Entonces ahí la gente, nuestros compañeros de trabajo, han de ver a un siervo de Dios, como Noé, ¿sí? Que proclama y habla cosas celestiales, que no habla cosas sin importancia. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol, ¿no? Un trabajador, un compañero de trabajo que es honesto, que no pierde tiempo en el baño, que no pierde tiempo después de la comida para trabajar.
La mayordomía es en todo lugar, familia, en el hogar, en el trabajo, con la comunidad. La gente nos ve salir. La gente nos ve salir el sábado. ¿A dónde va? Pero siempre es temprano. ¿Sí? Bien vestidos. ¿A dónde irán? O sea, en todo momento nuestra mayordomía, ¿sí?, se debe de vivir. La mayordomía debe permear nuestra vida, dando un buen testimonio, diciéndole a la gente que tenemos relación, que somos amigos de un Dios todopoderoso. ¿Sí? Que se les antoje vivir como nosotros vivimos. Ese es un buen testimonio, ¿no? Y qué lindo, pastor, cuando esa gente que se le antoja vivir como nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros somos el conducto que Dios utiliza para que lleguen a asociarse con el Dios que nos da la felicidad. Así es. Qué lindo cuando tú llevas a otros a que se asocien con ese Dios, porque tú sabes que lo que esa gente necesita es Dios en su vida, que ellos se asocien con ese Dios. Yo digo que sean tan felices de caminar con ese Dios como nosotros lo somos de caminar con ese Dios. Claro. Qué maravilla, ¿no? Creo que es parte de lo que se espera de nosotros. Sí, es que la vida de un piadoso, dice la nota, que es una vida con un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que santo, que se asemeja a Cristo por tener una actitud de devoción y realizar actos que a Cristo le agradan. Y lo que a Cristo le agrada es el que nosotros podamos desarrollar esa relación y como fruto, pues dar un buen testimonio. La parte del miércoles particularmente, cuando habla allí en relación a nuestra influencia, el testimonio, nuestra influencia, habla de nuestra ética laboral, lo que el pastor mencionaba hace un momentito. Habla de nuestra ocupación, que es un escenario en el que se manifiesta la mayordomía, nuestra ocupación. Y en tercer lugar, la influencia de un mayordomo, incluso en su lugar de trabajo o en su vocación, no se pone en un lugar escondido. No podemos. Somos cartas abiertas y leídas por todos. Y esa responsabilidad, el hecho de que hayamos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, otros debiesen tener el deseo de caminar en esa luz en la cual, gracias al Señor, ilumina nuestro camino. Cualquier concepto o doctrina, pastor, puede ser refutada. Así es. Pero el mejor sermón y lo que no se puede refutar es una vida consagrada a Dios. Amén. ¿Sí? Al tener esa relación con Dios a través de los principios de la mayordomía. Ahora hemos aprendido en este trimestre que la mayordomía es en todo. Es una administración, ¿verdad?, de lo tangible y de lo intangible. Así es. ¿Sí? Así que entonces debemos de regir nuestra vida a través de la mayordomía que está basada en los principios del Señor. ¿Sí? Y Dios nos ha dado un gran tesoro, pastor. El interés que Dios requiere será proporcional al capital que se nos ha concedido. La luz que hemos tenido, ¿sí?, la relación y la confianza que Dios deposita en nosotros al darnos sus bienes, bueno, Él va a pedir interés de eso, ¿no? Es en proporción a lo que Él nos da. Dios quiere que podamos ser buenos mayordomos de todo lo que Él nos concede. La última parte de la lección que me parece que vale la pena resaltar son las palabras que queremos oír y las palabras que no queremos oír. Se menciona aquí que debemos estar listos para escuchar bien, buen siervo y fiel, o no los conozco. Esto me lleva a pensar en un plano individual, no sé si estén de acuerdo conmigo. La mayordomía, en resumen, ya dijimos que es una relación con Dios, que va a permear todas las áreas de mi vida. Pero para mí, la mayordomía tiene que pesarse desde el plano individual, pastor. Personal, íntimo. Es lindo cuando el papá enseña a los hijos, a la esposa, junto, la familia, pero al final
es un asunto de intimidad con Dios. Tú tienes que darle cuentas a tu Dios. Tú sabes si estás dando lo correcto, si estás dando lo suficiente, si estás robando, cómo te comportas fuera de casa, cómo eres fiel a tu esposa si no te está viendo nadie. Cuando estás mirando el internet, todo lo que haces debe permear esa relación con tu Dios. Eso es ser mayordomo. No es solamente una vida de apariencia y que al rato, pastor, se apagan las luces y se demuestra que realmente no éramos lo que decíamos ser. La mayordomía tiene que vivirse desde plano íntimo, individual, en una relación con tu Dios. Pastor, yo creo en esta última parte es importante que podamos recordar la parábola que el Señor Jesús presenta en Mateo 25. Mateo 25 presenta la parábola de aquel hombre que dio los 5 talentos a uno, a otro dio 2 y a otro dio 1 talento. Esa fidelidad individual, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando el que recibió los 5 talentos regresa para hacer cuentas con su mayordomo, con el Señor, con el dueño, y le dice, bueno, me diste 5 talentos, aquí están otros 5. Y la declaración que Dios presenta allí, dice el versículo 21, Mateo 25, 21, que Él le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando vemos al que le dio 2 talentos, viene para hacer cuentas y le dice, bueno, recibí 2 talentos, aquí tienes otros 2 talentos. Se esperaría que las palabras de felicitación o de encomio que el Señor le da a ese de 2 talentos sea diferente porque son menos. Al que le dio 5, sí está bien, trajo otros 5, pero al que le dio 2, solamente trajo 2, no trajo 5 más. Pero resulta que el versículo 23, en Mateo 25, el versículo 23, el Señor le presenta la misma declaración, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? ¿Y el de 5 sobre mucho fue fiel? No, también fue sobre poco. Pero quiero resaltar aquí que las declaraciones de fidelidad o las declaraciones de encomio para la fidelidad de estos hombres es la misma. Porque al Señor no le interesan cantidades. Al Señor le interesa fidelidad. Y me parece que al concluir este trimestre, saber que la declaración del Señor Jesús, tal y como lo hizo para con Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre a quien se le dice bien, buen siervo y fiel. Esas son las palabras que debiésemos buscar, no por lo que damos, sino por la fidelidad con la que lo damos. Usted lo mencionaba antes de mi participación. Solamente nosotros sabemos si realmente estamos siéndole fieles al Señor. Con 5 talentos o con 2 talentos, no importa, que seamos fieles. Es lo que Dios espera de nosotros al término de este trimestre. Ahorita con el comentario del pastor, el que recibió 5 estaba contento y el que recibió 2 estaba contento. El que no estaba contento es el que recibió 1, no porque haya recibido 1, sino por el concepto que tenía del Señor. No tenía una relación correcta. No era buen mayordomo porque no tenía relación con el Señor. Así que entonces mayordomía es relación, ¿sí? Y cuando establecemos una relación con el Señor, lo conocemos, tenemos un concepto correcto de Él, sabemos que nos ama y que hará lo mejor para nosotros y estaremos contentos con lo que Él nos dé. Creo que es el secreto del contentamiento y de la mayordomía, ¿no? Hemos llegado al final de nuestra lección y de nuestro trimestre. Y ha sido una lección maravillosa y un trimestre maravilloso. Que Dios permita que nuestras vidas sean transformadas y podamos entregar cuentas como buenos mayordomos a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a concluir agradeciendo a nuestros 2 panelistas. Vamos a despedirnos con palabras finales de cada uno de ellos. Pastor Héctor, gracias. En la conclusión de esta lección decía que en 25 palabras nosotros debiésemos de hacer un resumen y
me propuse, creo que me sobraron 2 o 3 palabras, pero escribí aquí, ser fiel en la administración de la vida, que es mayordomía, no depende de cuánto Dios nos dio para administrar, sino de una relación dinámica y estrecha con nuestro Dios. Esa es la fidelidad y eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, la mayordomía es confianza en Dios. Y decíamos que la confianza nos hace vivir confiados en el presente y con esperanza y gozo en el futuro. Ojalá que todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos aceptado ser sus mayordomos, podamos escuchar las palabras, bien buen, ¿verdad? Bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces experimentar esa alegría indescriptible de saber, porque Dios es el que está evaluando y nos dice, bien hecho, siervo fiel. ¿No? Entonces va a ser una alegría indescriptible. Saber que administramos correctamente lo que Dios nos dio. Que todos lo experimentemos y escuchemos esas gloriosas palabras. Muchas gracias, pastor. Inicié la introducción de la lección con una ilustración de un perrito que lo vendieron de una raza y no era de otra, ¿verdad? Se le cayó la pintura. Dios permita que a nosotros no se nos deslave una máscara de buenos mayordomos, que realmente lo seamos y que sea el resultado de una vida de conexión con Cristo, diaria y permanente, que podamos entregar buenas cuentas con una vida genuina de entrega y de gratitud. Muchas gracias. Dios les bendiga. Los esperamos en un siguiente trimestre de estudio de la escuela sabática. Muchas gracias. Que el Señor nos mantenga como buenos mayordomos. Es nuestro deseo y oración. Hasta la próxima.